Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, hiper bien. Esperando que hayan revisado, por favor, las clases anteriores y que no hayan tenido ninguna dificultad en hacer las actividades. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo del día de hoy para poder explicarles. Ya saben que tienen que ver los videos anteriores ya que tienen una continuidad. Entonces, para que no se pierda esa continuidad, tenemos que ver las clases anteriores. Vamos a ver el día de hoy lo que son los neutrones y otras partículas subatómicas. En 1930, Bode y Becker observaron una nueva radiación muy penetrante. Al someter una muestra de berilio a la acción de las partículas, en 1932, Chadwick determinó que se trataba de partículas neutras, a las que se denominó neutrones. Permítanme un momentito, chicos, por favor. Listo, chicos. Entonces decíamos que Chadwick determinó que se trataba de partículas neutras. ¿Se acuerdan que eran las partículas neutras? Es los que no determina si es positivo o negativo o que tienen una cantidad igualitaria de negativos y positivos. Entonces se les denominó neutrones, ¿ya? Eh, con masa próxima a la del protón, las características de estas coincidieron con las predichas de Rutherford y se mantuvo el nombre que éste le había dado, neutrón. Estas nuevas partículas deben ocupar el núcleo del átomo junto con los protones y constituyen la masa de este. Entonces, podemos decir que esto se creó a raíz de qué? De que tengan un núcleo todos lo que es tengan núcleos de partículas y cada núcleo de estas partículas son neutrones. Entonces ya conocemos eso. Veamos una gráfica. Protón, neutrón y electrón. La partícula compuesta y partícula fundamental. Los electrones, perdón, los protones son partículas de carga positiva y masa de 1837 veces mayor que la de los electrones. Los neutrones son partículas cuya masa es semejante a la del protón y no tienen carga eléctrica. En lo que es los electrones son partículas de carga negativa y muy poca masa. Ya, esas ven las diferencias de estas partículas. Las partículas subatómicas, que son los electrones, protones y neutrones, tienen símbolos, carga eléctrica y una masa. Los símbolos, por ejemplo, del electrón es una E y una E en la parte de arriba tiene un signo negativo. Eso representa que tiene carga negativa. La carga eléctrica es menos 1,602 por 10 a la menos 19 Celsius. La masa es de 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos. El protón, por otro lado, si es que yo digo que es una carga positiva, debe estar elevado a un signo positivo. Entonces, P está elevado a un signo positivo. La carga eléctrica es positivo, 1,602 por 10 a la menos 19 Celsius. La masa sería 1,613, perdón, 673 por 10 a la menos 27 kilogramos. El neutrón, por otro lado, tiene los dos símbolos y se representa por una n minúscula a la cual está elevada a los dos símbolos, positivo y negativo. La carga eléctrica de este es cero, totalmente cero, y la masa es de 1,675 por 10 a la 23, a la 27 kilogramos. Recuerden que tienen un parecido el protón con el neutrón, a diferencia de que la carga eléctrica es cero. La carga electrónica o los electrones, pues esos son los negativos. Protones positivos, neutrones negativo y positivo. Actualmente sabemos que las partículas subatómicas pueden estar formadas por otras partículas más pequeñas. Por ejemplo, los protones y los neutrones están compuestos por partículas más pequeñas denominadas quarks. El modelo planetario de Bohr.
En 1913, el físico danés Niels Bohr propuso un nuevo modelo atómico para Bohr. Los electrones giraban en torno al núcleo en órbitas circulares de radios definidos, pero no en todas las órbitas, pues para él existían órbitas permitidas y otras prohibidas. En cada una de estas órbitas solo pueden haber un número dado de electrones, como una energía determinada. Para que el electrón cambie de órbita es necesario modificar su energía en una cantidad determinada. Este es el modelo atómico de Bohr, planetario de Bohr, que decía que los electrones giraban en torno al núcleo y en órbitas circulares, lo que estamos viendo aquí. Entonces, el parecido del modelo de los modelos planetarios y el hecho de interpretar ciertos sucesos experimentales que por entonces carecían de explicación, hicieron que mantuvieran estas cosas en un éxito muy inmediato. Entonces, en 1925 habían avances, se habían desarrollado más este tipo de tecnología, tantos experimentales como teóricos, obligaron a proponer un nuevo modelo, el modelo atómico de orbitales, a partir de los trabajos científicos como los de Max Planck, Luis de Bourdieu, eh, Wender Heisenberg, Erwin von Schrödinger y otros se han establecido en el modelo atómico actual. Es decir, como que se han unido, necesitamos de todos ellos para nosotros ver el modelo actual. Este modelo, los electrones nos describen órbitas definidas en torno al núcleo, como había superado Rutherford, sino que se encuentran distribuidos ocupando orbitales. Este modelo es acertado a nivel atómico y molecular, moléculas, átomos, partículas subatómicas. El modelo mecánico cuántico es el siguiente. En cambio, este decía, primero se hizo en el siglo XX y se conocía como exactitud la ubicación de los electrones. No se conocía. Pero una serie de resultados experimentales obligó a elaborar nuevas teorías y que salga a la luz. Entonces, en principio se aplicaron la energía transportadora de luz. Posteriormente sirvieron para formular nuevas teorías atómicas. Por ejemplo, el modelo mecánico cuántico de la materia describía algo así a lo que es la materia en sí. Entonces, lo que pasa fue que este era otro modelo al que nosotros tal vez pudiéramos seguir, pero como decían que había muchas clases de avances tecnológicos que pudieran describir estos modelos, entonces simplemente quedaba en eso. La dualidad del electrón, aunque el modelo atómico de Rutherford explicaba con éxito las evidencias experimentales observadas hasta el momento, era en sí mismo inconsistente. Cuando una carga eléctrica se mueve aceleradamente, pierde energía en forma de radiación electromagnética. Como el electrón se vuelve alrededor del núcleo, pierde energía y esta pierde conducividad, es decir, que no conducía electrón, se destruía. Entonces, necesitaba otra aplicación para establecer un modelo atómico donde ofrecer explicaciones específicas de estos fenómenos, donde pudiéramos observar esto y se pueda certificar que realmente sea esa situación para que no vulnere las leyes de la física. En 1905, Einstein puso un cuestión de teoría a la clásica de la luz, donde está presente comportamiento cospular. A partir de la hipótesis del físico francés Broglie, propuso que en 1924, que de igual modo que la luz, los electrones podían presentar propiedades ondulatorias. La teoría corpuscular, esa fue del físico Isaac Newton en el siglo XVII. Planteó la teoría corpuscular donde señalaba que la luz consistente en el flujo de pequeñas partículas sin masa emitidos por fuentes luminosas que se movía en línea recta con gran rapidez. Esta teoría analiza la propagación rectilínea de la luz, la refractación y la reflexión de la misma, pero no de los anillos de Newton, sino que las interferencias de la difracción. ¿Ya? Einstein en 1979 y murió en 1955, fue un físico alemán que comprobó que determinaban dos metales eran capaces de emitir electrones cuando se los exponía a la luz.
Cualquier partícula de masa y velocidad deben considerarse asociada a una onda cuya longitud de onda viene dada por la expresión m, que es masa, por velocidad, es igual a p, es igual a h, que es la constante de Planck, dividido sobre la longitud de onda. Recuerden que la constante de Planck es una sola. Esto es un solo, esto no va a cambiar. Entonces, esto es constante, esto no va a cambiar. Recuerden que esta Y inversa se llama longitud de onda, ¿ya? La P son el momento lineal. Entonces es lo que estoy buscando en el momento. Por tanto, la longitud de la órbita del electrón debe ser un número entero, el cual se asocia para tratar una onda estacionaria. Así, los únicos órbitas permitidas son las que dan lugar a una onda estacionaria. Tenemos dos por el momento lineal por R, que es igual a N por L, según sea el valor de niveles energéticos y el valor de L, el radio de la órbita debe tomar valor determinante que corresponda a los radios de las orbitales permitidas. Cuando se comprobó que los electrones presentaban reflexión y difracción, quedó demostrada experimentalmente la hipótesis de Broglie, ya que decía él que traspasaba la luz y tenía energía. Esta es la electroonda y partícula. ¿Ya? El espectro electromagnético nos dice que los cuerpos calientes emiten energía en forma de radiación y hacen en forma de continuidad. Es decir, la radiación está formada por todas las frecuencias, desde muy pequeñas hasta las más grandes. Por el contrario, el espectro de emisión de los elementos gaseosos a baja presión no es continuo, sino que la radiación está formada por algunas frecuencias que se pueden separar por métodos ópticos. Chicos, permítanme un momentito, por favor. Ya, chicos. Por lo contrario, el espectro de emisión de los elementos gaseosos a baja presión no es continuo, sino que la radiación está formada por algunas frecuencias que se pueden separar por métodos ópticos, como lo estamos viendo aquí. Si la radiación descompuesta es la distinta radiación que la compone, se registra una placa fotográfica, se observa una banda de color sobre fondo negro, por lo que a estos espectros los conocemos con el nombre de espectros de raya. Tenemos aquí una muestra. ¿Qué pasa? Veamos, analicemos para que podamos entender. La muestra excitada gas caliente. Aquí tiene un gas caliente, placa colimadora, prisma, película de detector, aumento de longitud de onda y espectro de emisión. ¿Qué pasa? Tengo una muestra caliente, que es una gas caliente, tenemos la placa donde muestra aquí lo caliente y de aquí salen los colores hacia el prisma y me indica que sale de esta manera. Pero ellos explicaban que si tengo una fuente luminosa más la muestra del absorbente de la luz, gas frío, que es un gas frío, ya no sería el gas caliente, sino que un gas frío, la placa colimadora, el prisma, la película o detector y el espectro de emisión sería ya no de emisión, sería de absorción, porque lo que hace es absorber y así aumenta la longitud de la onda, ¿ya? Ellos decían que con la fuente luminosa y el gas frío podrían realizar este tipo de aumento de longitud de onda y ya no se llamaría, como les vuelvo y les repito, espectro de emisión, sino de absorción, porque es como que le está atrayendo, es como que le absorbe ese tipo de energía para que puedan iluminarse de esa misma manera y hay una longitud de onda más gruesa y grande. El espectro de emisión de hidrógeno nos dice que el espectro de emisión de hidrógeno es el más sencillo de todos y por ello el más estudiado. Se compone de varias series de bandas que aparecen en la zona ultravioleta, en la visible y en el infrarrojo.
El espectro de emisión, tenemos aquí 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 y 9.000. Y el espectro de absorción, tenemos 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, pero con la diferencia de que los colores están con éxito en este tipo de componentes. De eso se trataba, chicos, todo lo que es el componente, todo lo que es el espectro de emisión de hidrógeno y el espectro electromagnético. De eso trataban explicar tanto estos científicos como físicos, porque la mayoría son físicos, que nos decían sobre la teoría crepuscular, tenemos los modelos atómicos y trataban de explicar estas cosas. Recuerden que en esos tiempos, pues simplemente no existía una tecnología muy avanzada para que ellos puedan verificar en su totalidad estas cosas. Así que sí son unos genios. ¿Por qué? Porque ellos al verificar esto, al tratar de averiguar estas cosas, cómo funciona el protón, neutrón, electrón, tuvieron que hacer muchas cosas para que puedan ayudarse sin ningún problema. A ver, chicos, entonces, este cuadrito vamos a hacer como un ejercicio para que ustedes puedan analizar de qué manera sería esta situación. Esto es un ejercicio en clase que quiero hacer con ustedes para que verifiquen cómo está hecho este tema. Para esto necesitamos lo que es la tabla periódica, ¿ya? Déjenme busco mi tabla periódica para empezar. Ya, necesitamos el símbolo de cada una. El símbolo del flúor. ¿Cuál será el símbolo del flúor? Tenemos que buscar en la tabla periódica, encontrar donde me dice que es flúor y me dice que es una F. ¿Ya? La A, ¿qué significaba la A? La A significaba, permítame un momentito para poder, aquí está mi tabla periódica. Listo. La A significaba la masa atómica. La voy a buscar. Ya. El símbolo del flúor es F. El número atómico, que sería esta, es 9. 19 es A, que es el isótopo más común del flúor. El número de neutrones sería 10. ¿Por qué? ¿Cómo yo hago esto? Si la masa atómica es, si el número másico, que es este veamos, número másico, le voy a poner aquí para que se pueda visualizar. Este es el número atómico y yo lo que hago es una resta. 19 menos 9 me saldría 10. Ese es entonces el número de neutrones, ¿no? Neutrones. Vamos con el sodio. Lo mismo, necesito la tabla periódica. El símbolo del sodio es Na. El número atómico es 11.
El número másico es 23 porque tiene 23 isótopos más comunes. Y el número de neutrón, ¿cuál sería? 12. ¿Por qué? Porque voy a restar. Mercurio, ¿cómo sería con el mercurio? El mercurio tiene un símbolo de Hg. El número atómico es 80. Perdón, acá está el número atómico. El número másico es de 200 y restaría los dos y me saldría en su total 120. El francio, ¿cómo sería el francio? Veamos. El símbolo del francio, permítame un momentito, estoy buscándole. Ya, el francio es Fr. El número atómico es 87. La masa o el número másico es de 223 y al momento de restar me sale 136. El argón, ¿qué pasa con el argón? El argón tiene un símbolo de AR. La masa atómica o número atómico es 18 y la masa atómica es de 40. Si restamos nos sale 22 y así se llenaría esta tablita. Espero que esté súper, hiper claro, chicos, porque es algo que a ustedes les va a servir mucho para llenar este tipo de actividades. En lo que dice con respecto a eso, yo creo que está bastante claro, porque simplemente lo que tendrías que restar. Recuerden que al momento de restar, yo también trabajo con símbolos. Entonces ahí ya debería observar de qué más o menos se está tratando. Esos chicos con respecto al día de hoy, em, esperando que se encuentren súper bien y que revisen la clase con tiempo. Nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos.